Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí, bueno, pues un día más para hablar acerca de historia de Roma. Si bien hemos hablado sobre, por ejemplo, la historia de Roma de una forma general, hemos hablado sobre Julio César, hemos hablado sobre un montón de personajes relativos a la historia tanto, digamos, política de la República o de los emperadores romanos, pues hoy venimos a condensar un poco todo en bueno, pues una entrevista con Santiago Castellanos, profesor de Historia Antigua por la Universidad de León, divulgador y bueno, pues un excelente también novelista. Y tengo la fortuna de decir que, bueno, pues también colega mío. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Bueno, Ha- pues ante todo, muchas gracias por contar conmigo bueno, pues un saludo muy especial a todos tus oyentes. Hacía muchísimo que no hablábamos porque cierto es que cuando empezamos este podcast te entrevistamos por la novela Gotia, luego también además he reseñado varios libros tuyos y es cierto que has escrito bastante sobre historia de Roma, ya sea a través de la novela, pues por ejemplo con Barbarus, con Gotia o incluso con Martyrium, ¿no? Con eso, en esos años del imperio, es lo que yo más, digamos, te he leído. Pero también has escrito mucho sobre el reino visigodo y llevabas un tiempo Sí. publicando, digamos, o sea, haciendo diversas publicaciones relativas a lo visigodo. Has vuelto a lo romano, lo has hecho desde un punto de vista general y bueno, pues ¿cómo te surge esta idea digamos, de hacer este libro que al final, pues desde luego es un libro que contrasta mucho con todas tus obras especializadas, que no son pocas? Sí, la verdad es que, bueno, es un proyecto novedoso en mi trayectoria y como bien dices, últimamente, bueno, estoy combinando tanto el mundo visigodo como el mundo romano, que en el fondo no son tan distintos porque en buena medida, fíjate, los godos comparten con el mundo romano buena parte de su historia, aunque luego perduran, sobreviven, digamos, al imperio. Bueno, de hecho, mi última novela, Rey de los Godos, bueno, pues se publicó hace unos meses y, y trata precisamente sobre la Hispania visigoda. Y bueno, yo creo que en estos próximos años pues es probable que vaya alternando tanto el mundo romano como los godos en estos aspectos, ¿no? Tanto en la novela como el ensayo de divulgación. Mira, el proyecto verdaderamente me ha llenado muchísimo porque dices cómo surge, la pregunta es cómo surge. Bueno, surge porque yo tenía en mente hace años la idea de escribir un libro de historia de Roma para el gran público. No tanto un libro académico, de los que también suelo escribir por mi profesión, claro, como profe de universidad. Nuestros libros académicos pues siempre los escribimos con aparato crítico, con una bibliografía muy amplia, con notas a pie de página, etcétera, etcétera, un lenguaje, digamos, muy académico. Y mi asignatura precisamente es Historia de Roma. Llevo ya bastantes años impartiendo Historia de Roma en la universidad. Entonces, bueno, yo quería, y lo que he intentado en este libro, el esfuerzo enorme que he hecho ha sido condensar en pocas páginas toda la historia de Roma, desde el principio hasta el final, como dice el subtítulo, desde las aldeas hasta el final, desde que Roma ni existía, eran unas aldeas en lo que luego iba a ser Roma, hasta el final del mundo romano, del Imperio Romano en Occidente, ya digo, en pocas páginas que fueran de lectura ágil, entretenida, con algunos guiños al presente, bueno, a cuestiones que al lector le pueden sonar por el mundo que le rodea. Bueno, estoy muy satisfecho y por lo que tengo entendido, bueno, el libro está funcionando muy bien y bueno, estoy muy agradecido a la editorial Pinolia, que es la editorial del libro, a mis editores, Marta Ariño, Manuel Pimentel, y bueno, estoy encantado. Pues la verdad es que efectivamente y por la cantidad de fotos que hemos visto en redes sociales y sobre todo el movimiento que hemos ido viendo en tus redes, se puede ver que el libro sí que está teniendo muy buena acogida. Al hilo un poco de esto que comentas, de las novelas genéricas y digamos más generales sobre además una historia de Roma que es inmensa, que podríamos estar una vida leyendo sobre ello y probablemente no llegaríamos ni a la mitad de la historia romana. Leí un libro interesante de Aldo Caruccio también acerca de la historia de Roma y él planteaba que nosotros al final del día seguimos siendo romanos. O sea, es decir, que nosotros tenemos una serie de conexiones que son tan fuertes que aunque
bueno, pues ciertamente Roma políticamente no es una entidad que a día de hoy gobierne en Europa. Sin embargo, culturalmente sí somos herederos y con una herencia muy fuerte de Roma. Bueno, pero ¿qué te voy a contar a ti? Que das luz en León, que es, bueno, pues una ciudad casi puramente romana. Sí, sí, sí. Bueno, desde luego estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Siempre, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que son, bueno, muchos siglos de diferencia, que han pasado muchas cosas en Occidente, grandes cambios históricos, culturales y, por supuesto, tecnológicos, ¿no? Pero es cierto que en buena medida muchas de las cosas que hacemos son romanas. Sin ir más lejos, lo que estamos haciendo ahora tú y yo. El lenguaje que estamos usando es un lenguaje evolucionado del latín, por decirlo de una manera un poco bruta, es un latín muy tardío, ¿no? Una lengua romance que deriva del latín y, bueno, después de todo, ya es el mero hecho de hablar en nuestra lengua ya tiene mucho de romano, ¿no? Y por supuesto, pues fíjate, desde el mundo de las ideas, el mundo de las categorías mentales, el mundo de nuestras relaciones políticas, de nuestras instituciones, de nuestro derecho, de nuestras relaciones contractuales, empresariales, económicas. Bueno, es infinito el listado de elementos que debemos a Roma, ¿no? En cualquier caso, yo lo que he pretendido como decía, explicar al lector los grandes procesos históricos que componen la historia de Roma, con especial atención a, bueno, a algunos elementos que nos pueden llamar mucho, pues bueno, nuestra fijeza en el sentido de pues cómo surge Roma o cómo se desarrolla la primera monarquía romana o qué es la República Romana, que puede haber una imagen un poco distorsionada. Yo a los estudiantes de la facultad a veces se lo digo, ¿no? Que podemos tener una visión demasiado romántica y distorsionada de la República Romana, o, por supuesto, cómo se forja el imperio. Hoy mismo salía un artículo en prensa en el que he participado para explicar a la gente que realmente no es César el primer emperador, sino que es Augusto. En fin, hay una serie de mitos que circulan por ahí y luego dices lo de León. Bueno, efectivamente, yo no soy de León, pero soy profesor de la Universidad de León y claro, enseñar historia de Roma en un sitio como León, bueno, fue desde Vespasiano la única legio, la única legión estable de toda Hispania, digo legión estable. Antes había habido otras legiones, pero a partir de los Flavios, de la segunda mitad del siglo I de nuestra era, pues claro, explicar León, explicar el Imperio Romano en León, pues es un privilegio. Desde luego, la verdad es que ya un poco entrando en materia, porque al final Roma se divide en varios periodos, ¿no? La época de la monarquía, que digamos, una parte es casi mitológica, llena de lagunas y de leyendas. Luego también la República y después el Imperio. A lo largo de esta etapa, y sobre todo en el periodo expansivo, a principios de la República, bueno, pues Roma se tiene que enfrentar a una serie de enemigos que en muchos casos la ponen en jaque. Me gustaría preguntarte un poco a lo largo, digamos, de esta etapa republicana y sobre todo de esos inicios, ¿cuáles fueron, digamos, los enemigos más grandes de Roma y si Roma, digamos, estuvo en peligro? O porque al final se tiene una Mm, creencia de que prácticamente la ciudad de Roma era inexpugnable ujú. y la República Romana lo era y sin embargo tuvo enemigos que la pusieron en jaque varias veces. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hombre, si tuviera que elegir dos, tres enemigos o dos, tres momentos difíciles en la República, porque luego en el Imperio también los va a haber, si quieres luego hablamos de algunos enemigos de Roma en el Imperio, pero en la época republicana, fíjate, por orden de aparición, ¿no? Como las películas, yo diría la famosa invasión de los galos. Atención, querido amigo mío Javi y sobre todo todos tus oyentes, cuando decimos ahora invasión de los galos, no nos referimos a los primeros galos que nos vienen a la cabeza, que van a ser los galos en los que Goscinny y Uderzo se inspiraron para crear Asterix, ¿no? Esos galos de Asterix, como sabéis, son los galos de la Galia que va a conquistar César en la década de los 50 del siglo I antes de Cristo. Estos galos que digo yo ahora eran galos que venían de bastante más cerca, al norte de Italia para entendernos, aunque bueno, probablemente con movilizaciones célticas un poco más al norte incluso, pero que habían entrado en Roma según la cronología tradicional,
que con esto tenemos muchos problemas, en torno al año 390 antes de Cristo, aproximadamente, inicios del siglo IV, cuando Roma, bueno, fue saqueada, los galos entraron dentro de Roma y, bueno, humillaron, ¿no? Humillaron a esa república todavía un poco incipiente, todavía un poco inicial. Aquello supuso en la mentalidad colectiva de los romanos un shock psicológico que, fíjate, cuando Roma se convirtiera todavía en la república, en una gran potencia a nivel de todo el Mediterráneo, iba a quedar esa idea de que era inexpugnable y habría que esperar nada más y nada menos que 800 años, hasta 410 después de Cristo, para que volviera a ser saqueada, en este caso por los godos de Alarico. Por lo tanto, un primer momento difícil, ya digo, inicios del siglo IV antes de Cristo, con el tema de los galos. Otro momento difícil de la República, por supuesto, en el siglo siguiente, finales del siglo III antes de Cristo, el famoso Aníbal, ¿no? Aníbal, el gran general cartaginés, que en la Segunda Guerra Púnica, ya digo, finales del tercero antes de Cristo, literalmente pone contra las cuerdas a los romanos. Pensad que ya había bueno, llevado las tropas desde aquí, desde Hispania, una parte de sus tropas, con elefantes incluidos, por los Pirineos, atravesando después los Alpes y llegando a Italia, en un movimiento audaz, muy rápido, a toda velocidad, que sorprendió a los servicios de información del Senado y, bueno, llevó a cabo una serie infringió una serie de derrotas a los romanos, hasta el punto que los romanos eligieron un dictador, Fabio Máximo, que Fabio Máximo verdaderamente fue apodado como Cunctator, que quiere decir algo así como pusilánime, pero en una traducción un poco más puñetera, si me permites, un poco de la sátira política, podría querer decir algo así como el que no se ha atrevido, ¿no? El que no se ha atrevido, pero en el lado, digamos, benévolo sería algo así como el prudente, ¿no? Que no quiso enfrentarse a Aníbal porque no las tenía todas consigo, en una batalla campal dentro de Italia. Cuando Fabio Máximo, Cunctator, el prudente, el pusilánime, deja la dictadura, los cónsules del siguiente año, de 216 a.C., sí deciden ir a la batalla contra Aníbal. Bueno, fue un desastre para los romanos, decenas de miles de legionarios y de tropas auxiliares muertos en el campo de batalla, es la famosa batalla de Cannae, de Cannas, 216 a.C., que muchos siglos después, Javi, uno de los grandes historiadores del mundo romano, que además había sido oficial y que tenía acceso bueno, a fuentes directas de la historia militar romana, a finales del siglo IV, este oficial, este gran historiador, se llamaba Amiano Marcelino, dirá que había sido la peor derrota que habían tenido nunca y la que habían tenido ellos hacía poco contra los godos en Adrianópolis, en 378 de nuestra era, le parecía comparable a aquella, ¿no? Por lo tanto, siguiente gran enemigo de la República y de los romanos, Aníbal, que la tuvo contra las cuerdas, pero bueno, por distintos motivos, al final los romanos se rehicieron, entregaron el mando de la guerra a Publio Cornelio Escipión, que fue quien a la postre pues, terminó venciendo a Aníbal, ¿no? En la batalla de Zama en 202. Y un tercer enemigo de la República, si me permites, que bueno, no es que llegara a amenazar a la ciudad de Roma, pero sí, digamos que desestabilizó bastante y sobre todo durante mucho tiempo, muchos años, los intereses que la República ya más tardía, estamos en la primera mitad del siglo I ya antes de Cristo, el último siglo de la República, me refiero al rey Mitrídates del Ponto, un pequeño reino helenístico, que, bueno, amenazaba los intereses ya financieros, empresariales. Esto nos va a sonar de nuestro mundo, ¿no? Cuántas guerras, ¿verdad?, están relacionadas con oscuros intereses económicos, corporativos, en fin. Pues Probablemente esto, todas, ¿verdad, Santiago? bueno, por eso digo, ¿no? ¿Cuántas, no? ¿Cuántas guerras, no? Y efectivamente, bueno, Mitrídates amenazaba, ¿no?, los intereses de las corporaciones romanas, las famosas societates, de ahí viene nuestra palabra sociedad, en el sentido de empresarial, en el sentido de una compañía, de una empresa, ¿no? Entonces, bueno, es otro de los grandes enemigos que tuvo la República. Fíjate que aunque Sila, el famoso Lucio Cornelio Sila, que es un personaje al que yo en el libro dedico mucha atención porque es esencial para entender la crisis de la República,
Sila guerreó con este Mitrídates, pero bueno, llegaron a una especie de apaño, para entendernos, la paz de Dárdanos, ¿verdad? Una especie de apaño en torno al año 85 de nuestra era, perdón, antes de Cristo, 85 antes de Cristo. Tuvo que ser Pompeyo después, 2 décadas después, el que con unos poderes especiales se fuera para allá, ¿no? Entonces, bueno, esos 3 momentos un poco difíciles, entre otros muchos, ¿eh? Como bien decías tú, la historia de la República no siempre es una historia de triunfos, pero el balance final sí que lo es. Es decir, la República, fíjate, sobre todo después del salvar, por decirlo en términos deportivos actuales, el match ball de Aníbal, cuando salvó el match ball de Aníbal, se lanzó a una escalada de conquistas en el Mediterráneo oriental y aquí en Hispania, por ejemplo, que bueno, le situaron como la gran potencia del Mediterráneo, ¿no? Desde luego, la verdad es que respecto a esta época justo de la expansión romana, quizás se sabe, ya no digo menos, pero sí desde luego se sabe quizá, bueno, pues de otra manera, pero lo que conocemos realmente es el imperio, ¿no? Hablábamos antes Sí, de ese sí. artículo que acaban de publicar hace relativamente poco en Muy Interesante. Bueno, relativamente poco no, justo el día en el que grabamos el podcast acerca de Julio César, que fue el líder que cambió Roma, pero que, bueno, pues sobre él circula un mito y es que fue el primer emperador cuando no lo fue. Digamos, este personaje fue quizá el más importante en toda la historia de Roma. Bueno, para los historiadores profesionales es difícil elegir un personaje único en un proceso, fíjate, tan largo, ¿no? Hombre, es de los más llamativos. Yo creo que tiene más de eco en nuestro mundo. Probablemente, bueno, para empezar, porque Shakespeare le dedica una de sus obras, ¿verdad? Una de sus tragedias de Shakespeare, que ha tenido un enorme predicamento en nuestra cultura occidental. Luego la película de Mankiewicz, es decir, que César ha tenido mucha influencia, digamos, visual en nuestros últimos 3 o 4 siglos, digamos, en la cultura occidental, ¿no? César, desde luego, no es un emperador en el sentido que nosotros entendemos emperador. Sí fue imperator, como había sido imperator Escipión, es decir, otros generales a los que se les había aclamado imperator en el sentido de un título de reconocimiento a su labor por ejercer el imperium, el mando supremo sobre las legiones, sobre las tropas, con éxito en batallas determinadas, etc. Lo que sucede es que nuestro concepto de emperador tiene que ver con una autocracia personalista que luego se va a transmitir como si fuera una mochila con una serie de poderes civiles y militares, además de jurídicos, religiosos, etc. Y esa mochila, verdaderamente el que la llena, el que sí es cierto que utilizará precedentes de César y también de Sila, del que antes te hablaba, de Cornelio Sila, que es un personaje fascinante y verdaderamente importantísimo para entender la crisis de la República Romana. Ese personaje que digo crea esa mochila que va a transmitir a su sucesor es sin duda alguna Octavio, es decir, el que desde el año 27 a.C. es conocido como Augusto. Augusto verdaderamente sí es el primer emperador. Lo que es cierto es que César en los pocos... Porque claro, la acumulación de poderes de César fue muy repentina y durante muy poco tiempo. Piensa que César empieza la guerra civil en las primeras semanas del año 49 a.C. y los idus de marzo, su asesinato, tiene lugar en marzo del 44. Es decir, hablamos de esos 4 o 5 años nada más, ¿no? Y en concreto, la dictadura peculiar que ya rompía los moldes de las dictaduras anteriores, a excepción de la de Sila, pues fíjate, es de a partir del 45, aunque antes ya había sido dictador, pero la dictadura, digamos, sui generis, peculiar de César, es a partir del 45 y sobre todo en torno a enero, febrero del 44, cuando ya se le nombra dictator perpetuus, dictador perpetuo, vitalicio, y muy pocas semanas después, ya en marzo, es asesinado. Es decir, que aunque sí reunió, y luego desde el punto de vista de lo que hoy nosotros llamaríamos las imágenes, la visualización, ¿no? Que tanto influye en nuestra sociedad,
pues César sí que lo manejó y luego Augusto le dio varios giros de tuerca a todo eso, ¿no? El primer emperador, desde luego, es Augusto. Y bueno, hablando de emperadores, desde luego conocemos a Augusto, conocemos a Caracalla, a otros tantos nombres, Domiciano, Diocleciano, y tenemos, bueno, pues una diversa serie digamos, de generaciones de emperadores dentro de casas y de familias, ¿no? Muy Mm. dispares y diferentes. Incluso, bueno, llegando al final del imperio, al menos el occidental, bueno, pues esa extinción, ¿no? De esa conquista por parte de los godos, que acabará con esa entidad imperial que, bueno, pues había estado varios siglos gobernando la Europa occidental y oriental. Eh, el papel de los emperadores en la sociedad romana es un papel prácticamente divino. ¿Cómo se fue desarrollando y moldeando ese cargo y sobre todo bueno, pues eso, esa serie de obligaciones que tenían los Sí, emperadores? sí. Bueno, pues hay que mirar a Augusto, ¿no? Es decir, ya durante la crisis de la República, sobre todo en el siglo I antes de Cristo, pues había habido personajes como Sila, como Pompeyo o como César, que se habían rodeado bueno, de una serie de disposiciones, en ocasiones con poderes extraordinarios. Por ejemplo, Pompeyo tuvo en el 67 y en el 66 antes de Cristo poderes extraordinarios, pero que eran, ¿cómo te diría yo? Eran finalistas, es decir, estaban destinados o a vencer a los piratas o a vencer a Mitíratres, como te decía antes, ¿verdad? Este rey del Ponto, en el caso de Pompeyo, o en el caso de Sila, él había tenido una dictadura con una titulación muy peculiar para redactar leyes y para reconstituir la república, y cito textualmente, ¿verdad? Legibus scribendis et rei publicae constituendae. Es decir, la dictadura de Sila sí que había abierto, digamos, unas grietas tremendas en la tradición política republicana. César, pues hemos hablado hace un momento de él, ¿no? Además con títulos honoríficos, con derecho a vestimentas que las ornamenta triunfalia, que eran unas vestimentas de los generales victoriosos que desfilaban por la vía sacra y subían al Capitolio para asimilarse a Júpiter. Pero el constructor, el arquitecto es Augusto, ¿no? Un poco por contestar a la pregunta que me haces, cómo se articulan esos poderes. Augusto no lo hizo de la noche a la mañana, es decir, él que como Octavio, como sobrino nieto de César en lo biológico y su hijo en lo jurídico y político, puesto que fue adoptado por el testamento de César, él ya se había baqueteado desde joven, a los 18 años, cuando se produce el asesinato de César, con políticos mucho más experimentados que él, como Marco Antonio, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto Cicerón, toda esta gente, y él nadó en esas aguas procelosas de todos aquellos tipos que tenían muchas escamas ya, de muchos años, de muchas guerras, etcétera. Cicerón, por ejemplo, para que te hagas una idea, pensaba que al joven Octavio lo podía manejar. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Y Octavio supo, bueno, nadar en esas aguas turbulentas de la crisis de la República, de las guerras civiles, y de hecho ser el último, no sé si os acordáis de la película de Los Inmortales, que para la gente de mi generación, con Christopher Lambert, ¿no? Y la música de Queen, para la gente de mi generación, es una película de los 80, pues fue algo que nos marcó mucho, pues esa idea de en las guerras civiles. Solo quedó uno y fue este tipo, Octavio, de salud, un poco débil físicamente, pero sin duda alguna un genio, te iba a decir, para el mal, ¿no? Un genio de la política, de la estrategia y de la construcción política. Entonces él, durante varios años, y una vez que ya se va quedando solo, él va sumando poderes. Pero fíjate que lo hace poquito a poco, no lo hace de repente. Es como si él temiera que dar un golpe encima de la mesa le hubiera reparado el mismo final que había tenido su tío abuelo y padre adoptivo, es decir, Julio César. Esto es, el asesinato, la muerte, ¿no? Y va acumulando poderes que, por resumirlo mucho a los oyentes, porque no quiero aburrirles, se resumían en dos pilares. Un pilar militar, que es el imperium,
ese mando supremo que te digo sobre las legiones, un imperium proconsulare que al principio era limitado en el tiempo, pero que luego con el paso de los años lo hará definitivo, un imperium por lo tanto supremo que le daba la jefatura militar, importantísimo, y fíjate, la jefatura civil, la jefatura jurídica, la jefatura sobre las magistraturas, lo que llamaríamos un jefe político supremo, a través de la tribunicia potestas, que fue renovando después de un momento determinado, y que esos dos pilares, Javi, el poder militar y el poder civil, el imperium y la tribunicia potestas, la potestas tribunicia, combinados, más una serie de poderes como pater patriae, padre de la patria, muy importante lo religioso, Pontifex Maximus. Fíjate que el Papa de Roma actual, bueno, actual y todos los papas de Roma que haya, su cuenta de Twitter es @pontifex, ¿no? Es decir, los emperadores romanos a partir de Augusto van a ser también Pontifex Maximus, asumiendo uno de los sacerdocios típicos de la República, como era el pontificado máximo, que daba un poco la jefatura, por decirlo de algún modo, era una de las principales tutelas de la religión romana tradicional. Es decir, todos estos títulos y otros muchos que no voy a mencionar ahora, forman esa mochila que te decía antes. Él la va rellenando, esa mochila, la va rellenando desde que vence a Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actium, el 31 a.C., la une a otros poderes que había tenido antes, como el consulado o el poder triunviro, y, bueno, irá dejando esos poderes tradicionales anteriores, sumando estos que te digo. ¿Qué sucede? Que Augusto tuvo una vida muy larga, vivió 70 y bastantes años. Entonces, no tuvo un heredero varón claro, y cuando ya era evidente que había construido un sistema diferente a la República, aunque se mantenía la ficción de la retórica, de las palabras, de los nombres de las magistraturas, pero en la práctica era una autocracia, aquí sí podemos hablar ya de un emperador, claro, pues esa mochila terminará pasando a Tiberio, que era hijo de su esposa Livia, ¿no? Y ahí empiezan a formarse lo que tú ya hablabas antes, las famosas dinastías de emperadores, ¿no? La verdad es que la cuestión del imperio, sobre todo lo que se conoce, bueno, pues es esa crisis del siglo III, la tetrarquía y digamos diversos periodos donde, bueno, pues emperadores, pues eso, como Caracalla o como, bueno, pues otros tantos, van a llevar a cabo grandes obras públicas, es el momento del Coliseo, de los espectáculos, también es el momento de, bueno, hay diversos momentos de crisis dentro de lo que son los imperios, con guerras civiles, yo diría que bastante más cruentas que quizá la que llevó a Julio César a ser el líder prácticamente supremo de todo el territorio romano. Pero bueno, de lo que se sabe realmente poco, o al menos no con tanto detalle, quizá, es de la caída del imperio occidental. Es algo que tú además has trabajado mucho y que, oye, pues me apetecía que habláramos aquí un poco, porque cierto es que se ha hablado muy poquito acerca de sus últimos años. ¿Son difusos? ¿Qué se conoce sobre ellos? ¿Se ha divulgado mucho? Porque yo diría que no. Sí, bueno, digamos que es una fase, por comparación con todo lo que hemos hablado hasta ahora, pues es una fase que siempre, digamos que en el mundo de la sociedad en general, no tanto en lo académico o en lo científico, que sí que tiene una larga trayectoria de estudios científicos y bibliográficos, ¿no?, sobre el final del Imperio Romano, pero sí, es cierto que se ha prestado menos atención probablemente por ese concepto de decadencia y de caída que viene, fíjate, de la Ilustración. Es la Ilustración europea del siglo XVIII, tanto la francesa como sobre todo la Enlightenment, la Ilustración británica con un personaje como Edward Gibbon, que escribió una obra monumental que se titulaba precisamente así, Historia de la Decline and Fall of the Roman Empire, es decir, de la decadencia y caída. Y estamos en el siglo XVIII, es decir, que en el siglo XVIII ya cuajan esos conceptos que fíjate si siguen todavía de actualidad, ¿no? Bueno, hoy en día se tiende a estudiar, y en esto ha habido grandes escuelas de grandes profesores universitarios en Europa, en Estados Unidos. Por ejemplo, España tiene una tradición de grandes historiadores que se han dedicado a estudiar este mundo del final del Imperio Romano. Y Italia también, además de España, el Reino Unido,
Por cierto, creo que ha fallecido Jean T. Nelson, una gran historiadora del mundo alto medieval y bueno, pues desde aquí mi tristeza. Ya tuve la suerte de conocerla en varios seminarios. En fin, que es un mundo sobre el que se ha investigado mucho en las últimas décadas. Bueno, por dar un par de claves, es un mundo en el que se van a dar la mano procesos internos como un desenganche de las aristocracias municipales que habían sido algo así como los nervios, el sistema nervioso del Imperio Romano durante siglos. Se van a desenganchar un poco de la superestructura, de lo que era el imperio como tal, y van a focalizar sus inversiones en el mundo privado, en el mundo de sus haciendas, de sus propiedades, de sus dependientes, de sus esclavos, y también en el nuevo poder que va surgiendo, que es la Iglesia cristiana en general y católica en particular, ¿no? Es decir, ahí hay una serie de conexiones y luego a nivel externo, naturalmente los bárbaros. De todos modos, nuestros oyentes, creo que alguna vez ya hemos hablado sobre esto, tienen que desterrar de sus cabezas un poco la idea de un imperio que cae por las irrupciones inesperadas de unos pueblos salvajes, etcétera. No, nada más lejos de la realidad. Los bárbaros que se van infiltrando en el mundo romano ya tenían siglos de convivencia con Roma, de comercio, a nivel de ideas, a nivel jurídico, por ejemplo. Lo que es cierto es que les van a sobrevivir. Es decir, estos reinos bárbaros que se van instalando dentro del imperio, como el de los visigodos, por ejemplo, o en sus márgenes, pues bueno, terminarán sobreviviéndoles al Imperio Romano de Occidente durante un tiempo, pero van a emular todo lo que puedan del mundo romano, empezando por la religión, porque van a ser reinos en su gran mayoría cristianos, siguiendo por el derecho, porque van a emitir leyes en su mayor parte, por ejemplo, en el caso de los visigodos, en latín. Su lenguaje administrativo para el gobierno de sus provincias será en latín, sus cartas, sus documentos oficiales. Es decir, que el mundo del final del imperio, como decía el gran historiador italiano, que era un historiador judío, represaliado por las leyes universitarias de Mussolini y que llegó a ser catedrático de Historia de Roma, nada menos que en el UCL, en el University College de Londres, ¿no? Decía Momigliano, el gran Momigliano, que la caída de Roma había sido una caída sin ruido, senza rumores, sin ruido. Quería decir el gran historiador italiano que en el fondo todo lo que uno puede esperar de que Roma se cae de repente por la irrupción de los bárbaros, bueno, no deja de ser un espejo que nos viene de ideas muy preconcebidas posteriormente, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría concluir este programa haciendo quizá una pregunta que es genérica, sí que es cierto, pero que bueno, hemos hablado bastante sobre el mundo romano, sobre que somos romanos en una buena medida, y desde luego, pues quien haya estado, y como es mi caso, varias veces en Italia, o bueno, tampoco hay que irse muy lejos, con ir a Segóbriga o ir a lo que es Emérito Augusta, esa ciudad maravillosa, César Augusta que tiene, o Zaragoza que tiene, bueno, pues muchísimos restos, convendrá en que tenemos una herencia romana importantísima. Digamos, en España, ¿qué queda hoy de Roma? Y sobre todo, si se están conservando y se están, digamos, intentando ampliar esa serie de investigaciones, cuidado de los restos arqueológicos de este mundo romano. Sí, bueno, desde luego que en nuestro país existen restos estupendos. Los oyentes tienen que pensar siempre que pueden llevarse una decepción pensando que van a encontrar grandes reconstrucciones de lo que era el mundo romano, ¿no? Siempre tenemos que partir de la base de que lo que se van a encontrar son yacimientos arqueológicos en los que quedan pues secciones muy pequeñas de lo que fue verdaderamente bueno, la reproducción a escala local y a escala provincial de la propia Roma, ¿no? Porque en el fondo los municipios romanos, que es lo que generó los restos que hoy podemos visitar, tú mencionabas Caser Augusta, mencionabas Augusta Emérita, en fin, que ahora hablamos un poco de eso por contestar a tu pregunta. En el fondo son restos que están ahí porque eran municipios y colonias, es decir, ciudades con derechos privilegiados dentro de lo que es el mundo municipal y jurídico romano, que es todo bueno, un abanico de casuísticas jurídicas que ahora no vamos a explicar, que necesitaban reproducir
esas formas de vida religiosas, políticas, sociales de Roma, ¿no? Eso es lo que explica la construcción de esos edificios en los que las oligarquías locales se implicaban, ¿no? Sobre todo en la época alto imperial. Entonces, en España, por concluir con esas pinceladas que me comentabas, hombre, yo recomendaría, por ejemplo, voy a citar pocas cosas, pero bueno, bastante escogidas, ¿no? Vamos a ver, que me venga ahora a la cabeza, dos de ellas marítimas, es decir, costeras, costeras. Por ejemplo, en Tárraco, la actual Tarragona, hombre, recomiendo en Tárraco, pues bueno, espacios musealizados y sobre todo, bueno, la gran vista que se tiene con el Mediterráneo de fondo del anfiteatro romano, ¿no? Donde además, por cierto, en la arena del anfiteatro, que está al lado del mar y es una vista maravillosa, pues en esa arena, bueno, según la tradición, en el periodo tardo romano, se ejecutó a Augurio Fructuoso, es decir, los mártires de Tárraco, ¿no? Y luego se construyó una iglesia allí en el mismo lugar, en época de la antigüedad tardía. Otro ejemplo costero maravilloso, no solo para ver arqueología romana, sino para bueno, estar en la playa, pues por supuesto la playa de Bolonia, en Cádiz, Baelo Claudia, la ciudad romana de Baelo Claudia, donde uno puede pasear por uno de los mejores foros. Tú mencionabas Segóbriga, también maravilloso, pero Segóbriga en el interior, en la meseta peninsular. En el caso de Baelo Claudia, en la provincia de Cádiz, y bueno, pues uno puede pasear por el foro romano, por espacios de los templos al lado del foro, por un maquelum. Un maquelum es el mercado, que en este caso estaba al lado del foro, por edificios de espectáculos, es maravilloso, ¿no? Y está justo al lado de la playa. Y bueno, luego, pues tú has mencionado Caesar Augusta, por supuesto. Yo destacaría, por citar dos últimos ejemplos, podríamos estar un montón de horas hablando de esto, pero dos últimos ejemplos. En Barcelona recomiendo que vuestros oyentes acudan cuando visiten la Barcelona gótica, la Barcelona medieval, que vayan al Museo de Historia de la ciudad de Barcelona y bajen a las criptas. Les va a dar acceso directamente a las calles y a los espacios de la Barquino romana, sobre todo la Barquino romana tardía. Y luego Augusta Emérita, por supuesto, hay que ir a Mérida, hay que ver el Museo Nacional de Arte Romano, ¿verdad? Que es uno de los mejores del planeta Tierra para ver arqueología romana. Los que estáis en Madrid, el Museo Arqueológico Nacional, con colecciones maravillosas del mundo romano. Decía en Mérida, por supuesto, el Museo Nacional y el anfiteatro, el teatro. Recomiendo que esto, hay mucha gente que va a Mérida y no lo hace, que vayan a los oyentes a ver la iglesia de Santa Eulalia, que quedaba extramuros en la época romana tardía, y bajen a la cripta de Santa Eulalia, que es ya un mausoleo tardorromano cristianizado, sobre el que se levanta en el siglo V, que es el último del Imperio Romano, una iglesia, bueno, de unas grandes dimensiones, sobre la que luego se levantará la iglesia visigoda, ¿no? Y bueno, un último guiño a la ciudad en la que vivo, Javi, por supuesto. En León, bueno, los oyentes que vengan a León, si vienen en meses en los que está abierto, pues tienen que ir a ver el arranque del anfiteatro, fíjate, del anfiteatro de los campamentos militares, que se puede ver ese arranque en una de las calles del casco antiguo. Pueden ver al lado de la catedral una bajada a las criptas de las termas y pueden ir bueno, a la casona donde hay un museo romano aquí en León con reconstrucciones para los niños. Y luego cuando vayan ustedes de vinos, y si me permites, con esto terminamos los consejos estos de visitas romanas, cuando vayan ustedes de vinos por León, que es yo no soy de León, pero bueno, hago propaganda un poco de la ciudad en la que vivo, ¿no? Cuando tomen ustedes vinos por León en el barrio romántico, piensen que están tomando vinos a pocos metros por encima del nivel del suelo en el que vivió nada más y nada menos que el que luego fue emperador Trajano. Trajano fue legatus, es decir, general de la Legio Séptima Gemina, que era, en español decimos Legión Séptima Gemina, en latín se pronuncia así, como lo he dicho, que era el general en jefe de la legión que estaba aquí establecida. Y bueno, pues tenía sus cuarteles generales muy cerca de donde ustedes se van a tomar los vinos con unas tapas maravillosas por el barrio romántico. Así que bueno, esa combinación de paseo a la romana y unos buenos vinos y tapas
aquí en León, pues es muy recomendable, ¿no? Desde luego que es recomendable y bueno, pues en eso estamos muchos fines de semana, al menos yo que me dejo caer mucho por allí, Bueno, por León. La verdad es que te agradezco muchísimo el programa, Santiago, porque creo que este libro es tremendamente útil, sobre todo para el público, pues que quizá pueda ser el público al que intenta traer también este foro de la historia, o sea, este programa, este espacio en el que, bueno, pues al final, de manera didáctica y sobre todo de manera extendida, pues intentamos llevar la historia a la gente. Así que bueno, la verdad que te agradezco muchísimo, Santiago, que hayas estado aquí con nosotros. Y, y bueno, pues recomendaremos tu libro tanto, bueno, ya lo hemos hecho en redes sociales y lo seguiremos haciendo pues tanto en nuestra página web como aquí en el propio podcast. Así que os dejaremos un link y nada, gracias, Santiago. no, muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer volver a charlar contigo y bueno, espero que haya sido de interés para tus oyentes y bueno, un saludo muy cordial a todos vosotros. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo del Foro de la Historia el próximo domingo. Chao. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.